Recientemente hemos visto a través de las redes sociales varias manifestaciones de cubanos en contra del régimen en la isla, desde San Isidro en La Habana hasta Altamira en Santiago de Cuba. ¿Será esta una señal de que el cubano está por fin perdiendo el miedo? Para hablar de esto nos acompaña el periodista Janoy Martínez, como siempre, y la opositora cubana recién llegada a Tierras de Libertad, Onelia Alonso. Bienvenida, Onelia. Qué gusto tenerla aquí con nosotros. Gusto es mío que me hayan invitado. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Janoy, buenas noches como siempre. Buenas noches, Lena. Cuéntame qué está pasando, qué es lo último que se sabe de todas estas manifestaciones de la situación en Cuba. Sí, Elena, últimamente, en los últimos días hemos visto muchísimas protestas, muchísimas manifestaciones en contra del régimen, no solamente en La Habana con San Isidro, sino todo lo que sucedió durante más de 26 días en Santiago de Cuba, en el reparto Altamira con la UNPACU, la huelga de hambre llevada por una veintena de miembros de la UNPACU para protestar por el cerco policial del que era objeto la sede de la UNPACU, donde había como una suerte de comedor de las personas, de los pobres en Santiago de Cuba, y esto un poco que ha exacerbado los ánimos del propio régimen, que ha ido contra ellos, no solamente en La Habana, también en Santiago de Cuba, y junto con esto hemos visto con alegría desde el exilio varias manifestaciones del pueblo de a pie en Bayamo, en Holguín, en otras partes del país también. Que se han ido sumando. Sí. Onelia, tu testimonio es tan importante para nosotros porque lo has vivido allí en carne propia. ¿Cómo hiciste para llegar hasta aquí y crees que la gente está perdiendo el miedo, como tú, que perdiste el miedo cuando estabas allá en Cuba? Bueno, patriada, pasé mucho trabajo para llegar aquí a Tierras de Libertad. Sabemos que estuviste en varias fronteras, en Colombia. 14 países. Wow. Y muchas fronteras, y el recorrido ha sido muy largo. Entonces, ¿Viviste en México también? Sí, yo viví en todos esos países. Yo salí desde Trinidad y Tobago, donde estuve por como casi un año, estuve ahí, que participé en la gran protesta que hicimos los opositores frente a la NUR de Trinidad y Tobago. Luego, porque ese es un país de leyes de la colonia donde no nos daban ni permiso de trabajo, ni residencia, ni teníamos derecho a nada, ni siquiera nos ayudaron. Entonces estuvimos viviendo igual en campos de refugiados improvisados por nosotros. Hacías tu cafecito y sí, con eso buscabas unos kilitos. En un platanal vivimos 100 y pico de cubanos por meses. Dios mío. Entonces eso fue terrible. Hasta que decidimos, entonces Trinidad y Tobago, por las protestas que hicimos frente a la NUR, nos llevó a cárceles de máxima seguridad, donde se nos fueron quitados el pasaporte y los documentos, y lo pedimos tanto, y nunca nos fue devuelto. Nos dijeron que ellos nos podían perder, ellos nos podían romper la promesa que le habían hecho a los cubanos. Debe haber sido la seguridad del Estado cubana. Claro, porque ustedes no dijeron, indocuméntalos, porque y así lloramos muchísimo por nuestro pasaporte y no nos fue devuelto. Decidimos hacer una travesía irregular y empezamos en barco por el río Orinoco, pasar a Venezuela. Luego, con mucho miedo, pasamos toda Venezuela. Sabemos que eso es un país comunista, sí, que si nos atrapaban podía ser muy duro para nosotros, que éramos opositores y expatriados y personas que si llegábamos, nos descubrieran en Venezuela, hubiera sido muy triste, muy peligroso. Entonces ahí continuamos por todo Sudamérica, por todo Centroamérica. He estado y por la selva del Darién, donde pasé 2 veces, porque la primera vez Panamá me deportó y me dejó botada en las costas colombianas. Ahí me pasaron 5 meses donde me fui a pedir ayuda a Perú y a Ecuador, donde salí por los periódicos y todo, y no me dieron la ayuda que yo necesitaba. Hasta llegar a México, llegar a México y ahora que acá. Sí, entonces el motivo que Trinidad y Tobago nos indocumentó, bueno, me han arrestado, estuve presa en Nicaragua. Aparte que estuve presa en Trinidad y Tobago, fue la primera vez por inmigración, presa en Nicaragua, presa en México. Eres una valiente, una mujer guerrera. Yo pienso que se nos han violado los derechos humanos a los emigrantes por donde quiera que pasamos. Fuimos extorsionados, caímos en bandas paramilitares de guerrilla en la selva, Dios mío, donde sufrimos amargamente, se nos despojaba de todo, nos extorsionaban, nos quitaban todo a las muchachas fueron violadas en la selva. Vaya, fue
terror lo que hemos pasado Qué nosotros bueno que en esta estás tú aquí para denunciar todo eso y que la gente sepa lo que pasó. Perdimos muchos hermanos cubanos, africanos, Claro de que diferentes países con la gran tragedia del Darién, de la cual somos sobrevivientes de la gran tragedia del Darién. Mi respeto para usted. Y entonces hemos llorado y hemos sufrido tanto. Hanoi, esta pregunta para ti. ¿Cuál es la situación en este momento actual de San Isidro y de la Umpacu? Bueno, San Isidro siguen con manifestaciones diarias porque Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara no renuncian a manifestarse públicamente, y los últimos videos que hemos visto es como los mismos vecinos han impedido que la policía los detenga y se los lleve. Inclusive hay una foto de por sí emblemática de Osorbo con las esposas, y lo comparan hasta como los negros y marrones cuando se escapaban. Y en el caso de los huelguistas de Altamira, hasta el último minuto, supuestamente el régimen había levantado el cerco y ellos estaban dispuestos a deponer la huelga de hambre si no era una jugada, como sucedió cuando los visitó el monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, que se retiraron pero luego volvieron. ¿Cree usted que todo lo que está sucediendo en Cuba llevará a un estallido social y a un cambio de sistema? Llámenos al teléfono que está en pantalla y déjenos su opinión, por favor. Cuenta mucho su opinión para nosotros. Muchas gracias, Hanoi Martínez, por siempre aclararnos todo lo que está pasando en Cuba. Muchísimas gracias, Onelia, y felicidades por llegar a tierras de libertad. Palabras. Sí. Mis respetos para esos opositores en huelga de hambre de la Umpacu, para José Daniel Ferrer, claro que sí, y para el grupo de San Isidro. Y pienso que sí, que lo están haciendo muy bien, que necesitamos ese pueblo con fuerza para salir a la calle, para de verdad luchar, porque el pueblo tiene la de ganar. Y el pueblo, cuando se nos une, yo siempre lo pensé, cuando se nos une el pueblo, la libertad va a llegar. Seguro que sí. Amén. Amén.